El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. A veces la gente se pregunta, ¿será que yo soy llamado? Y tiene aquí en su corazón interrogantes acerca de si son llamados o no son llamados. Eso es bueno saberlo, porque mucha gente se levanta sin llamamiento. Mucha gente, hombres y mujeres, se levantan sin llamamiento. Y la victoria no está en llenar la congregación. La victoria está en hacer discípulos. Esa es la victoria. Y Jesús, nuestro Maestro, nos enseñó eso. Vayan por todo el mundo, dijo, predicando el Evangelio, bautícenles y hagan discípulos. Entonces, nuestra conferencia, el llamamiento. El llamamiento en general es una invitación a ser parte de algo. Así como se convoca o se invita al servicio militar, igual a las universidades, a los cumpleaños, solamente con decirle vení o te invito a ser parte de esto, te están llamando. Cuando Dios nos llama, no es algo diferente. La única diferencia es que es personal. Y estos otros llamamientos son generales, pero el llamamiento de Él es personal. Cuando Pablo testificaba de su llamamiento, él dijo, agradó al Padre revelar en mí a su Hijo Jesucristo. Por eso deseo que presten atención para que a través de esta enseñanza puedan entender su propio llamamiento. Lo más grande del llamamiento de Dios es que Él confía en nosotros. Muchas veces más de lo que nosotros mismos confiamos en nosotros. ¿Y qué es lo que Él nos confía? Nos confía el ministerio de la reconciliación. Y cuando Dios confía un ministerio, lo hace para cumplir por medio nuestro algo definido en el logro de sus metas, de sus propósitos. Y tenemos que entender esto lo más pronto posible, porque estamos a las puertas de un gran avivamiento. Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id, vayan quiere decir, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la misión que se denomina la Gran Comisión. Esta misión es general. Todos estamos incluidos en ella. La Gran Comisión es la misión que Cristo nos dejó a todos los cristianos antes de irse al Padre. Y esa misión consiste en llevar el mensaje de la cruz y su plan redentor a toda criatura para que lo conozcan y también para que crean en Él. Porque lo que por gracia hemos recibido, es decir, gratis hemos recibido todas estas cosas, también de gracia nosotros tenemos que dar. Debemos llevar adelante esta comisión porque estamos respaldados por el poder del Espíritu Santo.
para dar testimonio de lo que Cristo hizo en nosotros. Y la gran comisión es un mandamiento del cual Dios nos pedirá cuenta de lo que hicimos después de conocer la verdad. Por eso es que este mandato es de carácter obligatorio y no opcional. Porque oramos muchísimas veces diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Esta es la voluntad de Dios, que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Esta es una paráfrasis de Ezequiel capítulo 33, 7 al 9. Escúchelo, la tomé de la paráfrasis porque está bien clara. Cualquiera la puede entender. Está hablando Dios diciendo, si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Por el contrario, si le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. Si la misión de Jesucristo fue la de redimir al mundo, la de los redimidos es llevar al pecador a Cristo para que sean redimidos también. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y en esto consiste la gran comisión, en llevar el evangelio y hacer que otros conozcan a Jesús y su plan redentor. Pensá solamente en tu mejor amigo. ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Cuál es tu mejor amiga? Pensá en tu padre. Pensá en tu madre. O en cualquier persona a la que aprecies demasiado. Una persona que quieres, pero que no conoce la verdad. Y por algún motivo esa persona tuviera un accidente y muriera. ¿No te sentirías mal tan solo de pensar que tuviste tantas veces la oportunidad de hablarle? No le dijiste nada y ahora la persona ya está muerta. Una persona muerta no se puede hacer nada con los muertos y quizá ya esté en el infierno por toda la eternidad. O pensá por un instante que fuera al revés, que vos no conocieras el evangelio y tu amigo sí, pero no te habló de Jesús y mueres y vas directamente al infierno porque nadie te habló de Cristo, nadie te habló de su plan redentor, salvador. Por eso es que nuestra misión en el mundo consiste en llevar las buenas nuevas del reino. Los creyentes debemos tener una presencia activa dentro de la sociedad. Porque un evangelio que no busca alcanzar a las naciones es una palabra muerta, sin ninguna voz de credibilidad. Se necesita gente madura, porque estas áreas son los ejes fundamentales que mueven la sociedad. Los verdaderos hijos de Dios debemos ser protagonistas de la historia. Debemos ser agresivos en nuestra fe, aceptando la enorme responsabilidad que nos fue encomendada por Jesús cuando nos dijo que era nuestro deber instruir al mundo con su palabra. Este llamado no es para que todos hagamos un trabajo idéntico, porque los talentos son repartidos según la capacidad de cada uno.
Y Él también se reserva el derecho de tratar con cada uno. Él enseña, pero también disciplina. Porque a través del sufrimiento aprendemos la obediencia. Y no nos pide nada que Él mismo no hubiera experimentado. Porque la Escritura dice que Jesús mismo aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Vamos a ver 3 tipos de llamamiento. Llamamientos para trabajos específicos. Los 3 en realidad tienen mucho en común. La reacción es la diferente. Pero necesitamos editar y pensar en esto, meditar en esto, para no encasillarnos. Porque Dios no actúa con un mismo patrón, sino que actúa de diferentes formas. Los 3 llamados que vamos a estudiar son el de Pedro, el de Pablo y el de Juan. Ministerios diferentes que se complementaban a través de sus experiencias. Y a través de sus experiencias tenemos mucho para aprender. Los comentarios bíblicos afirman que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Marcos era sobrino de Bernabé y escribió el libro que lleva su nombre, pero bajo la dirección del apóstol Pedro. Y hasta el siglo II se lo llamaba a Marcos el intérprete de Pedro. Pedro fue el primero en predicar en Alejandría y ahí levantó una iglesia. Ahora, ¿cómo fue el llamado de Pedro? Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 16 adelante. Dice la Escritura, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Simón era Pedro, Simón Pedro. Echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. El mismo llamado está dirigido a los Pedros de hoy. El Señor Jesús se dio cuenta que necesitaba enseñar a otros su trabajo y su misión. El apostolado no es un título, es un oficio. El oficio de enseñar y expandir el evangelio. No está interesado en la fama. No le importa que lo miren o no. Su trabajo es único y es el de equipar a los santos para sus propios ministerios. Ese es el llamado. Ese es el oficio. Ese es el trabajo. Equipar a los santos para su propio ministerio. Eso es lo que hace un apóstol. Es también un enviado para establecer iglesias. ¿Por qué? Porque él pone fundamento, el fundamento de Cristo. ¿Dónde? En el edificio de Dios que es la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Ahí está hablando Pablo también, porque nosotros, está hablando de los apóstoles, somos colaboradores de Dios. Y ustedes, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, decía Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Entonces, está hablando aquí de un perito arquitecto o un contratista general que supervisa, que tiene que supervisar todo el proceso de la construcción. Porque él tiene que visualizar el producto o la construcción terminada.
Y el apóstol tiene la habilidad de hacer el trabajo de un evangelista, de un pastor, de un profeta, de un maestro. En realidad pasa por los 5 ministerios para establecer la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento era establecida por los apóstoles, no levantaban pastores. Los apóstoles establecían la iglesia y mandaban líderes para que lidericen la iglesia. Ellos también eran los supervisores para que la gente que habían mandado sigan en el camino de Dios. Ellos velaban por la doctrina, porque son responsables de establecer ancianos, pastores, para que pastoreen las congregaciones que se levantan. Yo me preguntaba, Pablo levantaba una iglesia y ponía un líder ya a enseñar, así, de los que se convertían. Pero era que ellos ya estaban al día con la ley y los profetas. Así que en realidad no eran ignorantes ni novatos, eran gente que ya conocía la ley y los profetas. Y entonces lo que enseñaba ya Pablo era acerca del Mesías y comprobaban con las Escrituras que Jesús era el Mesías. Hechos 14, verso 21. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, dice, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjese cuán importante es visitar las misiones. Volvieron a Listra, ya habían estado en Listra, pero volvieron a Listra. Volvieron a Iconio, ya habían estado en Iconio, ya había iglesia ahí. Llegaron a Antioquía también. ¿Qué era lo que hacían? Confirmando los ánimos de los discípulos. Porque cuando la gente está lejos comienza a entristecerse, piensa que nadie le quiere, que nadie piensa en ellos, que no les importa cómo les va, y no es así. Aquí está clarito. Y exhortándoles además a que permanezcan en la fe. Porque cuando les pasa algo, comienzan a llorar y el diablo aprovecha para meterle en contra de la iglesia madre. Aprovecha, entonces diciéndole es necesario. Esto que estás pasando vos, ya lo pasamos nosotros. Después te vas a acordar y te vas a reír todavía. Porque esto que estás pasando no es nada lo que han pasado otros. Como dije antes, el apóstol no está interesado en la fama. Tampoco está interesado en que lo miren. Su trabajo es equipar a los santos para sus propios ministerios. Jesús era un apóstol y escogió a los discípulos para prepararlos a través de la enseñanza y a través del ejemplo. ¿Qué tipo de personas escogió? Marcos otra vez, capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Qué tipo de personas escogió? Jesús escogió este tipo de personas. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón Pedro y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores y les dijo, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, ¿qué tipo de personas escogió? Escogió gente común y sencilla, como cualquiera de nosotros. Gente que sabía así trabajar, o sea que no escogió flojos. Gente que sabía trabajar, gente curtida por el sol
y le hizo las promesas de convertirlos en pescadores de hombres. Entonces los llamados tenían que ser formados y entrenados. Y en ese trabajo a veces se nos va la vida, formando gente chía como Judas. Cuesta hacer un siervo, porque hay que enseñarlo de Dios y no lo nuestro. Y la gente, la mayoría de la gente, no es enseñable. Así que Dios primero llama a servir más allá de lo que alguna vez te imaginaste. Porque Él nos enseñó o nos diseñó para marcar la diferencia. Al llamarnos nos hace una propuesta. La primera es seguirle. Y cuando aceptamos la propuesta y la invitación, recién, cuando ya está aceptado, comienza a enseñar. Porque al que Él llama, capacita. No lo llama y lo deja así en bruto, no. Tiene que capacitarlo. Porque se necesita enseñanza. Enseñanza y llamado para lograr una buena calidad de discípulo. ¿Qué debe hacer la persona llamada? Seguir a su maestro, aprender de él. El llamado no está ahí para criticar al mentor. No está ahí para que la gente diga, oh, yo lo haría mejor. Porque el discípulo está ahí para aprender. Fíjese que los discípulos observaban a Jesús, lo escuchaban y ponían en práctica lo que aprendían. Y ese siempre ha sido el llamado. Pero algunos escuchan, pero no oyen. O algunos oyen y no escuchan. ¿Cuál es la ocupación principal de los siervos? Pescar almas y ganarlas para Cristo. Las almas no se ganan para el pastor. Las almas se ganan para Cristo, no para sí mismos. Porque cuando predicamos estamos echando las redes al mar del mundo. Y los que oyen la predicación son atraídos por el Señor. Juan 6:44. Ninguno puede venir si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, dijo Jesús, le resucitaré en el día postrero. A veces cuando vemos pocos resultados en el ministerio nos desanimamos pensando que no hemos pescado nada. Pero no podemos tirar la toalla y abandonar el trabajo. Porque es Dios quien mete las almas en la red. Y nuestro deber es solamente echar las redes. También los que son llamados a trabajar para Él es a tiempo completo, sin horario. No se puede servir a dos señores. Un corazón dividido no le sirve ni a Dios ni al diablo. Por eso dice la Escritura que los discípulos dejaron padres, a Zebedeo lo dejaron a sus jornaleros. Aún los lazos familiares tienen que estar por debajo del amor a Dios, porque el que ama a padre o hijo más que a mí, dijo el Señor, no es digno de mí. Lo que iban a aprender los llamados era a pescar hombres, almas de hombres. Mateo 16:17. Jesús le dijo a Pedro, a ti, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los escribas y los fariseos también tenían llaves del conocimiento, pero ellos no entraban ni dejaban que otros entren. La llave implica autoridad,
una entrada, un principio, una puerta. La llave se usa para abrir puertas de oportunidades, para abrir la puerta y hacer que otros entren. Pedro fue utilizado muchas veces para comenzar obras y su ministerio fue el primero de ese tipo. La iglesia de Jerusalén comenzó después del derramamiento del Espíritu Santo y Pedro, lleno del poder de Dios, predicó su primer sermón y así abrió la puerta para que entren 3,000 judíos, sin contar las mujeres y los niños. Porque para ellos las mujeres y los niños no eran importantes. Los judíos hicieron una entrega completa. Se arrepintieron, se bautizaron y comenzaron a aprender. Más adelante sucedió lo mismo en la casa de Cornelio. El mismo Pedro abrió la puerta para los gentiles en Cesarea. Y ahí en esa oportunidad se convirtió Cornelio, su familia, sus amigos cercanos, sus empleados y los soldados que estaban a su servicio. Y el Espíritu Santo confirmó que estaban aptos, capacitados para el reino de los cielos y los bautizó con el Espíritu Santo. No en una iglesia, sino en la casa de Cornelio, un centurión romano. En ese trabajo Pedro fue pionero, que quiere decir primero. Su tarea, su llamado fue iniciar la iglesia, o sea que la preocupación de Pedro era ganar almas. Esa era la carga sobre él. Tenía una impresión en su espíritu y tenía también una gran compasión por los perdidos. Tenía un deseo profundo de hablarles. Todo eso era señal y confirmación de que ese era su llamamiento. Todos tenemos llamado al discipulado y para eso tenemos que hacer varias cosas. La primera es aceptarnos como somos y eso sí que es difícil. Esa es la primera cosa. La segunda es aceptar el lugar que Dios ha decidido para nosotros. Y eso también es difícil, porque la gente quiere ser apóstol, la gente quiere ser profeta, la gente quiere ser maestro, pero no quiere ser siervo. Porque cree que esos ministerios son títulos, son oficios. Los 5 ministerios son oficios. El pastor fulano está en el oficio de pastor. No es un título. Así que la gente vive celando ministerios ajenos. Pero Pablo lo dijo bien claro, el oído no puede ser ojo. El ojo, una mirada nomás lo ve todo. Y yo quiero ser ojo, yo quiero ser ojo. ¿Sos oído? No, no quiero oído, yo quiero ojo. Debe aceptarse por lo que es oído y dedicarse a la obra que Dios le ha asignado. ¿A cuántos el Señor ha llamado aquí? Sin duda a muchos, pero no quieren pagar el precio, porque es un trabajo de 24 horas, no hay vacaciones. Que me voy a Mar del Plata, no hay vacaciones. Pero es bien recompensado aquí, más la vida eterna. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.